Buenas tardes. Les pediría por favor si nos pasamos del lado derecho para la presentación. Izquierdo de ustedes. Sí. Es el 4 está. Buenas tardes. Mi nombre es Andrés González Fernández. Soy titular de la Dirección Distrital 18, cabecera de demarcación en Álvaro Obregón, y seré quien conduzca esta Asamblea Comunitaria Informativa como persona moderadora junto con el secretario de la Dirección Distrital, el licenciado David Moreno Vázquez. Siendo las 17:22 del día 16 de noviembre de 2023, conforme a la convocatoria respectiva, da inicio a la Asamblea Comunitaria Informativa en la demarcación territorial Álvaro Obregón para comunicar a los pueblos, barrios y comunidades indígenas las acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas que se implementarán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Les damos la más cordial bienvenida. Se encuentran presentes el titular de la Dirección Distrital 20, el maestro Alfredo Morales Gómez, la titular de la Dirección Distrital 23, la maestra Marilia Lara Carvajal, el titular de la Dirección Distrital 32, el maestro Héctor Porfirio González Jiménez, la subcoordinadora de Educación Cívica, Organización Electoral y Participación Ciudadana en la Dirección Distrital 18, licenciada María de la Paz Rodarte Reyes. Nos acompaña personal de la Dirección Ejecutiva de Sesiones Políticas y Fiscalización, de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Unidad de Derechos Humanos del propio instituto y personal de áreas centrales que también nos están proporcionando apoyo logístico. De parte de las instancias representativas tenemos también representantes de pueblos de Álvaro Obregón, y les comentaría que vamos a iniciar el desarrollo de la asamblea. Les daría algunas indicaciones básicas para llevar a buen desarrollo este evento. Durante el desarrollo de la asamblea se les pide a las personas asistentes mantener silencio, ya que esto permitirá escuchar con claridad a la persona que tome la palabra, salvo que se encuentren en el uso de la voz. Para una mayor fluidez y agilidad en el desarrollo de la asamblea, las personas asistentes que deseen hacer uso de la palabra podrán hacerlo levantando la mano en el punto 5 del orden del día, que es el que se refiere a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Las personas asistentes tendrán derecho a participar hasta en 3 ocasiones, cada una hasta por 3 minutos. Para tener un control en los tiempos durante las intervenciones se les indicará cuando el tiempo de intervención haya concluido. No habrá traducción a lengua de señas mexicana por no contar el Instituto Electoral con suficiencia presupuestal para este concepto. En su caso, un resumen del acta de la presente asamblea podrá ser traducida a una lengua indígena si así lo solicitan las representaciones. Les recordamos que los documentos y materiales de difusión que les han sido comunicados con la convocatoria respectiva y continúan disponibles en la página de internet del instituto, que es www.ism.mx, en el micrositio
acciones afirmativas para candidaturas indígenas. También les comento que esta asamblea será videograbada y que estará disponible también en la página del propio instituto. Le solicitaría al secretario, por favor, dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, buenas tardes. El orden del día es el siguiente. 1. Lectura del orden del día. 2. Antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. 3. Presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por los integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 4. Aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 5. Deliberación, reflexión o análisis de la información presentada. Gracias, secretario. Por favor, proceda con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto. El punto del orden, a continuación, que sería el segundo, corresponde a la exposición de los antecedentes para la realización de la Asamblea Comunitaria Informativa. Gracias. Vamos a dar paso a la exposición del primer punto. Vamos a revisar primero los antecedentes que dan origen a esta Asamblea Comunitaria Informativa. El 19 de julio de 2023, la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación resolvió vincular al INE para que en materia de postulación de candidaturas de comunidades y pueblos indígenas se diera a conocer con oportunidad y adaptabilidad cultural las medidas de acción afirmativa indígena que se implementan en cada proceso electivo. Ahora, ¿qué es una acción afirmativa? La acción afirmativa es un conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva y a reducir las prácticas discriminatorias en contra de personas integrantes de los sectores sociales, étnicos o minoritarios que históricamente han sido excluidos del proceso y del acceso a la distribución de recursos, bienes o servicios. La intención aquí es que ese grupo se pueda incorporar en igualdad con las demás personas. Entonces, esta sentencia también ordenó dar vista a los 32 organismos locales, en este caso este instituto, para que en el mismo tema se comunicara a estos grupos de atención prioritaria cuáles son las acciones afirmativas que corresponden y cuál es el proceso de implementación. En particular, la sentencia precisa que se debe dar prioridad a las asambleas generales comunitarias. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Es una asamblea comunitaria con pueblos, barrios y comunidades indígenas. El 10 de septiembre de 2023, este instituto aprobó los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías. Estos lineamientos tratan temas como actos previos al registro de candidaturas, convenios de coalición, candidaturas comunes, criterios en materia de paridad, acciones afirmativas que deben aplicarse, registro de candidaturas, el sistema Conóceles, que va a comentar mi compañera posteriormente, y la sustitución de candidatos. Posteriormente, el 25 de septiembre, este instituto aprobó, a través de un acuerdo, realizar un plan de trabajo para comunicar a los pueblos y barrios las acciones afirmativas, un folleto que se llama Conoce las acciones afirmativas para pueblos y barrios originarios, otro tríptico que también se llama Conoce las acciones afirmativas, y estos documentos se les enviaron por correo electrónico, pero también se les entregaron de forma física en este momento, en su registro. Con base a este plan de trabajo, se convocó a esta asamblea informativa para hacer de su conocimiento cuáles son las acciones afirmativas, en particular las relativas a la autoadscripción calificada para candidaturas indígenas. Ahora tenemos un cronograma de trabajo. Que parte primero a partir de integrar los elementos para comprender la cultura indígena y sus formas internas de gobierno y su autoorganización. Esta información me hicieron favor de llenarla en los formatos que se les entregaron en su registro, sobre cómo eligen a sus representantes y qué tipo de actos realizan. Después de esta información se va a clasificar y se van a hacer reuniones con partidos políticos
sobre la aplicación de acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas. Esto a partir del 25 de noviembre. Posteriormente se va a integrar y remitir el soporte documental al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento de la resolución que nos marcó, y se va a presentar al Consejo General de este instituto el informe final resultado de la comunicación de las acciones afirmativas. Después se dará seguimiento y atención a los temas, planteamientos, aspectos relevantes que se aborden en cada una de estas asambleas. Y bueno, comentarles que tenemos la orientación y asesoría en estos números, CITI-SM, están los números ahí, en la Dirección Distrital 18, cabecera de demarcación Álvaro Obregón, y las direcciones distritales 20, 23 y 32. Muchas gracias. Le pediría al secretario que por favor continúe con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto. El tercer punto del orden del día corresponde a la presentación de las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas y la manera de aplicarse por integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Gracias, secretario. Le cedo el uso de la voz a la licenciada María de la Paz Rodarte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de qué estamos haciendo aquí, por qué lo llamamos, y para ello me voy a apoyar en 6 puntos que vamos a ir desarrollando conforme vayamos presentando las láminas. Estos son los 6 puntos que vamos a revisar a lo largo de las 6 láminas. Vamos a empezar desde lo que es el proceso electoral local, ordinario, hasta cómo podrían ustedes en su caso y ante quién inconformarse si es que no fuesen respetados sus derechos como personas integrantes de barrios o comunidades indígenas. La siguiente, Liz, por favor. Debo comentarles a ustedes que, como ya lo saben, estamos ya en proceso electoral. El proceso electoral para elegir a figuras en la Ciudad de México comenzó desde el día 10 de septiembre. Y la jornada electiva se va a realizar el próximo 2 de junio de 2024. Este proceso no se desarrolla de súbito, tienen que generarse una serie de actividades y de acciones que son desde la parte de la organización hasta la parte de la ejecución. Ustedes están en perfecto tiempo para que, si así lo decidan, puedan participar y puedan registrarse como personas candidatas, representantes de pueblos originarios y barrios y comunidades indígenas. El propósito de darles a conocer a ustedes esta información es porque, si quieren acercarse a su partido político o quisieran ustedes postularse, estarían en perfecto tiempo de hacerlo. Para postularse a algún cargo, ustedes los partidos políticos tienen la obligación de tomarles en cuenta. Ellos pueden elegir a diferentes segmentos de la población, de tal suerte que los partidos políticos tengan representados a los diversos segmentos de la población, porque nuestra población, nuestra sociedad en general, es plural. Entonces, ese es el propósito. Adelante, Lili. Cada partido político tiene un proceso interno. ¿Qué es este proceso interno? Pues son los mecanismos que ellos buscan para seleccionar a los mejores candidatos, a aquellas personas que las van a representar. La siguiente, por favor, licenciado. Lo que tienen que hacer ellos, específicamente para el caso de diputados y para el caso de las concejalías, es presentar ternas, ¿cómo se llaman? Presentar fórmulas donde haya una persona propietaria y una persona que les supla. Estas postulaciones tienen que cumplir ciertos requisitos, y uno de estos requisitos es que deben cubrir las necesidades de todos los tipos de población, y a ello se les llama acciones afirmativas. Ya me perdí, creo. Dentro de los cargos que se van a elegir en este proceso 2024, específicamente para la Ciudad de México, tenemos a una persona titular de la jefatura de gobierno. Seguramente ustedes ya conocen al respecto porque hemos estado casi bombardeados por los medios de comunicación.
pero también se van a elegir a 66 personas diputadas, 66 diputaciones, de las cuales 33 van a ser electas por mayoría relativa. Hay una más que también va a ser electa por mayoría relativa, pero que va a pertenecer a personas que, siendo personas que hayan nacido ciudadanos originarios de la Ciudad de México, residan en el extranjero, y hay 32 más que se van a elegir por representación proporcional. También se van a elegir a las 16 personas que van a ocupar la titularidad de las alcaldías. Estas personas se tienen que registrar junto con una propuesta de personas para que ocupen las concejalías, para que sean las personas concejalas. Ellas tendrán que ser 204 personas, de las cuales 121 van a ser electas por mayoría relativa y 83 por representación proporcional. Solamente para abundar en ello, no sé si ustedes tengan conocimiento de que las personas que se desarrollan como personas concejalas conforman un órgano colegiado que ayuda a tomar decisiones al interior de la administración de cada una de las alcaldías. Del grueso, la persona cuando se registra para ser alcalde se presenta en conjunto con su propuesta de concejalías, y de ellas, ya cuando se integra propiamente la administración, algunas forman parte de esta propuesta que viene junto con la persona que queda como designada como alcalde, y otras más entran por representación proporcional de las otras propuestas que no ganaron, para hacer una especie de contrapesos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nos fuimos muy rápido? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Dentro de todo este proceso de integración, entonces encontramos que tienen que implementarse algunas acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas lo que buscan es nivelar o compensar a aquella población que por alguna circunstancia ha sido desfavorecida históricamente. En un siguiente punto del orden del día vamos a ver cuáles son o qué tipo de poblaciones y qué acciones se pueden emprender. Es cuanto, licenciado. Gracias, licenciada. Le pediría al señor secretario continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El cuarto punto del orden del día corresponde a los aspectos a considerar conforme a los lineamientos para la postulación de candidaturas a jefatura de gobierno, diputaciones, alcaldías y concejalías de la Ciudad de México en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Gracias, secretario. Cedo nuevamente el uso de la voz a la licenciada María de la Paz Rodarte. Bien, vamos a hablar entonces ahora de los lineamientos de postulación. Esto es, si yo quisiera postularme, ¿qué tendría que hacer? En primera, déjenme decirles que ustedes, por su condición de ser personas representantes de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, entrarían dentro de este grupo de personas que tienen alguna atención prioritaria. Este amplio grupo no está solamente conformado por ustedes, sino también entran personas con alguna discapacidad, personas de diversidad sexual y de género, personas también afromexicanas y también personas del sector de la tercera edad. Entonces, los partidos políticos lo que tienen que hacer, de acuerdo a lo que se establece en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y en algunos otros lineamientos establecidos para el caso, es localizar algunos sectores de esta población para poder incluirlos en sus propuestas de candidatura. Específicamente, por ley, los partidos políticos tienen la obligación de postular a las personas a través de la siguiente manera. Licenciado, ¿me ayudas con la diapositiva? Ok. Para el caso de los diputados por mayoría relativa, tienen que, por obligación, presentar una fórmula, es decir, un propietario y un suplente que sea necesariamente extraído o representante de pueblos y barrios originales de la Ciudad de México. Eso es por ley.
Para el caso de las diputaciones por representación proporcional, tienen que incluir también a una fórmula, pero esta fórmula puede ser de cualquiera de los grupos que habíamos mencionado que están incluidos en las acciones afirmativas. ¿Alguien me quiere recordar cuáles son estos grupos? Son 5. Sí, mándeme. Los afromexicanos, personas con discapacidad, adultos mayores, o de diversidad sexual o de género. Ok, entonces por ley, para diputados, por principio de mayoría relativa, necesariamente alguien que sea de barrios, grupos indígenas, y para el caso de las otras opciones, dice que puede ser de cualquiera de los demás grupos. Esto aplica tanto para principio por representación proporcional como las postulaciones a las concejalías. Entonces hay que estar aquí muy atentos, pues, porque ustedes tienen una gran oportunidad de que pudiesen ser candidateados a alguna de estos cargos por sus partidos políticos, si es que los tuvieran o tuvieran alguna preferencia. Adelante, licenciado. ¿Qué tengo que cumplir o qué requisito debo cumplir yo para que se me considere como un posible candidato? Hay un proceso o una palabrita que se llama autoadscripción calificada. ¿Qué quiere decir autoadscripción? Que si yo digo, yo soy de un pueblo indígena o yo soy representante de algún barrio o de alguna comunidad, por el simple hecho de que yo lo diga, es correcto. O sea, tengo la posibilidad de inscribirme, pero ya corre a cargo de los partidos políticos el solicitarles esa calificación, es decir, el pedirles algunos requisitos para que ustedes puedan comprobar que efectivamente pertenecen a esta comunidad a la que ustedes están incluyendo. No hay un catálogo específico, no hay unos requisitos específicos, todo lo que se hace aquí es de buena fe, porque legalmente no hay una norma específica que diga debes cumplir tales o cuales preceptos o tales o cuales condiciones para que tú seas representante de alguno de estos pueblos o barrios. Si les llegaran a pedir algunos documentos, podrían ser cualquiera de estos. Un documento que avale que ustedes son parte de las autoridades tradicionales, quizá alguna constancia expedida por alguna autoridad tradicional que acredite que ustedes pertenecen a ella, a lo mejor algún escrito firmado por algún integrante de la comunidad que avale también su pertenencia, o comprobantes de que han participado en algunos eventos tradicionales o en alguna organización, pero insisto, no es un protocolo fijo, dependerá de cada uno de los partidos políticos. Adelante, licenciado. Mencionábamos en la diapositiva anterior que todo esto es de buena fe, no hay nadie que lo certifique, ni nadie que pueda aprobarlo o desaprobarlo, son actos de buena fe. Adelante, Lica. Y en el caso de que ustedes quedaran adscritos o quedaran registrados como personas candidatas por su partido político, ustedes tendrán el derecho de que sus datos y su candidatura sea difundida entre todas las personas de esta ciudad capital. Y específicamente para ello, el Instituto Nacional Electoral diseñó una página, hay una ventana dentro de su página web que se llama Candidatas y Candidatos, conócelos. Es más, aunque ustedes no queden registrados como personas candidatas, yo les recomiendo que entren ahí porque hay muchísima información. De todas aquellas personas que queden registradas, podrán encontrar ahí, por ejemplo, fotografía, currículum, qué han hecho, su perfil, cuál es su plataforma, es decir, tiene toda la información de las personas que se están candidateando. ¿Para qué creen que sirva esto? ¿Simplemente así como para mantenernos informados o qué uso le podrá dar a esta página? Conocer realmente la preparación, el conocimiento, tal vez el tener la información del pueblo o barrio o de comunidad a la que pertenece. Exacto, para tener incluso un panorama más amplio de quién nos está representando y poder tomar una mejor decisión. Insisto, en caso de que ustedes sean personas que representen a su comunidad, ustedes tendrán el derecho de aparecer en esta página. Adelante.
Sin embargo, si ustedes sintieran que de alguna manera no se están cumpliendo no le están respetando sus derechos, ustedes pueden promover o podrían promover las personas afectadas un juicio para la protección de derechos político-electorales de la ciudadanía. En términos muy reducidos, se conoce con las siglas JDC, para que no sea tan largo, JDC. Y este es un juicio que se puede presentar directamente por la persona que sienta que se afectaron sus derechos, ¿no? Lo puede presentar directamente ante su partido político, lo puede presentar ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México o se puede ir directamente al tribunal. De ahí se va a encauzando. Algunas de las características, algunas de las condiciones que se deben cumplir para poder presentar este juicio, déjenme las localizo porque no me las sé de memoria, es que lo tiene que presentar directamente la persona que se sienta afectada y tendrá que incluir, licenciado, sin querer me pasó lo de la vez anterior, es que no veo nada, no hay luz y no traigo mis lentes. Bueno, lo tendrá que presentar directamente acreditando su personalidad, ay, qué amables, muchas gracias, ya hasta romántica me estaba poniendo aquí, eso no lo grabes por favor. Vale, entonces tendrá que presentarlo directamente por escrito, tendrá que mencionar el nombre de la persona y señalar un domicilio y datos de contacto para que lo puedan localizar. Tendrá que acreditar su personalidad con algún documento como una credencial o alguna otra situación que encuentre que le corresponda. Y tendrá que mencionarse también de manera directa y expresa cuál es el acto o resolución contra la que está presentando la impugnación. Es decir, por qué piensa que no fueron respetados todos sus derechos. Y también tendrá que detallar específicamente cuáles son los hechos violatorios a sus derechos. Y también para complementar todo este expediente tendrá que presentar pruebas claras acerca del acto que está impugnando. Finalmente, y como recomendación, no solamente para este tipo de casos, sino en general, siempre que presenten un escrito, deben ustedes acompañarlo de su firma autógrafa y si no pudieran escribir o no supieran hacerlo, poner su huella digital, porque si no, pues es desechado. Recuerden entonces que el propósito de esta charla es informarles a ustedes y que tengan el conocimiento para poder ser pues, candidatos potenciales. Es todo de mi parte, licenciado. Gracias, licenciada. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, quiero anunciar a la Asamblea que se encuentran representantes del pueblo de Tetelpan, Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Meyalco, Santa Fe y Santa Lucía Xantepec. Señor secretario, le pediría por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El quinto punto del orden del día corresponde a la deliberación, reflexión y o análisis de la información presentada. Gracias, señor secretario. En este punto les consultaría a los presentes si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario respecto a lo expuesto. ¿Consideran que está discutido suficientemente el asunto? ¿La información es adecuada? ¿Sí? Ok. A ver, ¿alguien levantó la mano si me hace favor? ¿Podría dar su nombre, perdón, de dónde viene? Sí, mi nombre es María del Carmen Aulalde González, vengo del pueblo de Tetelpan, soy habitante del pueblo. Y tengo, conforme a lo que ahorita la licenciada María de la Paz comentó y nos hizo de conocimiento, yo me sigo preguntando por qué tiene que ser una asamblea así cerrada y no de pueblo en pueblo, que sería lo más correcto. La otra es, ¿por qué tenemos que estar los pueblos superditados a un partido? Eso no debe de ser. O sea, o somos pueblo o somos partido de una colonia. O sea, o nos superditamos a una colonia como partido.
Eso sería tanto, gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, a ver, le comento, la asamblea informativa está pensada para todo el pueblo, se les convocó mediante oficio y se les pidió que quienes quisieran acudir pues asistieran. No podemos por cuestiones logísticas y de personal hacerlas pueblo por pueblo, entonces estamos en una asamblea general informativa. De los partidos políticos, pues bueno, la legislación así lo marca, por eso incluso cuando ustedes se registraron les dimos un formatito para que nos dieran más o menos los datos de cómo eligen sus representantes y su forma, como ustedes se organizan, con el fin de transmitirlo a los partidos políticos y a lo mejor buscar algunas otras alternativas. De momento, pues el marco legal para cualquier tipo de representación popular pues es a través de los partidos políticos, en el caso de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, y también le comento, tienen el caso de las candidaturas ciudadanas, en la cual ustedes pueden postularse también de forma libre. Perdón, su nombre, por favor, y de qué pueblo viene. Rubén Valdés Martínez, servidor del pueblo de Santa Fe, soy concejal. Mi pregunta es, ¿estos concejales son para la alcaldía? Por eso es que tenemos que buscar una candidatura por medio de un partido político. Y los concejales que queremos para nuestro pueblo, nosotros los elegimos como lo hacemos con una asamblea comunitaria. ¿Es correcto? Sí, le comento. La figura del concejal está propuesta en una fórmula que es la del alcalde. O sea, un alcalde como candidato con su fórmula de concejales. Esos son los de la alcaldía. La figura que ustedes escogen, no se me dice que es a través de sus usos y costumbres y por su pueblo. Ese hay otro tipo de figura que es una representación del pueblo. O sea, no tiene que ver nada con la alcaldía, es una representación de ustedes. No sé si entendí la pregunta, ¿sí va por ese sentido? ¿Sí? Sí, entonces, bueno, para el caso de concejales sí se tienen que acercar a un partido político en su caso, o a través de una figura de candidatura ciudadana, y hacer su fórmula y hacer el registro correspondiente. Para el caso de sus autoridades tradicionales, de sus representaciones, es con sus usos y costumbres. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, si consideran que fue suficientemente expuesto el tema y ya no hay preguntas, solamente me restaría comunicarles que la grabación de la asamblea en audio y o en video en su caso se publicará y estará disponible en el micrositio Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas conforme a las indicaciones de las áreas competentes del Instituto Electoral. Le agradezco al personal que proporcionó orientación y asesoría técnica para la realización de esta asamblea, a mis compañeros de áreas centrales, de las direcciones distritales y a todas las personas asistentes por su participación. Y siendo el último punto del listado en el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:53 de la misma fecha, se da por concluida la Asamblea Comunitaria Informativa. Gracias por su asistencia y les invito a tomarse antes de irnos un cafecito, un pan, pues si quieren platicar.